En Positiva ya está disponible la actualización del curso virtual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 horas, conforme a la circular 0047 de 2025 del Ministerio de Trabajo. Recuerda, si ya realizaste el curso virtual de 50 horas, podrás acceder a esta actualización de 20 horas cada 3 años. ¿Qué incluye esta actualización? Contenidos alineados con la normatividad vigente. Gestión de peligros y riesgos de la empresa con análisis técnico de los últimos 3 años, documentos, guías y protocolos. Todo esto enmarcado en las normas de seguridad y salud en el trabajo vigente. Y recuerda, para certificarte debes completar la evaluación final con un resultado mínimo de satisfactorio. Y aunque ya hayas realizado el curso de 20 horas anterior, deberás repetirlo con esta nueva versión. Ingresa a nuestra plataforma y cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Es práctico, actualizado y 100% obligatorio para ti y tus colaboradores. Hola, hola, buenos días, qué nota verlos hoy por acá conectados. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los voy a estar acompañando en esta hora para que conversemos y nos llevemos información súper importante y aplicable a nuestras labores diarias. Para empezar, los quiero estar leyendo, quiero verlos súper participativos para que nos llevemos la mejor retroalimentación de este espacio. Quiero que en el chat me escriban cuando se habla de riesgo eléctrico, ¿ustedes creen que el mayor peligro está en la energía misma o en el entorno de trabajo o en la forma en la que realizamos las tareas? Bueno, los voy a estar por aquí leyendo en el chat. Les recuerdo que nos pueden estar siguiendo en nuestro grupo de WhatsApp. Ya más adelante les voy a dejar nuestro link para que se unan, que por ahí compartimos información súper valiosa. Por aquí Diana Carolina Núñez nos dice buenos días. Muy buenos días, Diana Carolina. Bueno, les cuento que aparecen diferentes factores porque en realidad el riesgo eléctrico no depende de un solo elemento. Para hablar más sobre este tema, hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos con la sesión El riesgo eléctrico y su contexto. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida al doctor Julio Ricardo Patarroyo Montejo, ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en programas de posgrados y seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores OSHA en estándares de seguridad y salud ocupacional, entrenador de entrenadores niños en seguridad y salud en minas subterráneas de carbón. Ingeniero Julio, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Diana, y bienvenidos a la comunidad de prevención de riesgos eléctricos. Hoy estamos iniciando nuestro transitar en esta comunidad en el 2026, dentro de esta ruta del conocimiento que se ha seleccionado para ustedes. Hoy con un tema muy básico como para iniciar esta ruta del conocimiento. Vamos a hablar sobre el riesgo eléctrico y su contexto. Es la primera etapa, la primera parada, la primera estación de esta comunidad de prevención de riesgos eléctricos en la Ruta del Conocimiento 2026, primera estación de 8 que hemos preparado para lo largo de este año. Esperamos que sea de su agrado. Han sido seleccionadas para no ser tan reiterativo con lo que se ha revisado en las acciones educativas de años anteriores y sí pensando en poder complementar con una secuencia lógica o con un orden lógico a lo largo de este año. Sin embargo, si dentro de su programación hay alguno de estos temas en estas estaciones que no vayan a poder participar, no se preocupen que de todas maneras pueden consultar la presentación en Posipedia, ingresando, como les iremos a informar al final de la acción educativa, a www.posipedia.com.co, y allí pues van a encontrar el material de esta acción educativa, de acciones educativas de años anteriores y obviamente las que se vayan generando de aquí en adelante. Bueno, sin más por el momento,
le cedo la palabra nuevamente a Diana para hacer el sondeo inicial. Vamos, Diana, con el sondeo, por favor. Así es, ingeniero. Iniciemos entonces con el primer sondeo. Queremos saber los conocimientos previos sobre el tema de hoy. Esperamos que estén muy participativos y los invito a responder las siguientes preguntas en pantalla. La primera pregunta que tenemos es: ¿el riesgo eléctrico está relacionado con A, choques eléctricos, B, caídas en trabajo en altura, C, A y B son correctas? Esperaremos unos segundos a que ustedes reseleccionen sus respuestas y ya la leeremos. Muy bien, vemos que por aquí más del 50% de los asistentes ya votó. Las respuestas fueron A, choques eléctricos, 79%, B, caídas en trabajo en altura, 0%, C, las respuestas A y B son correctas, 21%. Sigamos entonces con la segunda pregunta que dice: ¿el riesgo de accidente por condiciones eléctricas se produce por A, falta de EEPPs, B, equilibrios defectuosos, C, levantamiento de cargas? Esperaremos unos segundos de nuevo para que ustedes dejen sus respuestas en pantalla. Listo, vemos que más del 50% de los asistentes han votado por la respuesta A. Falta de equipo de protección personal, tenemos un 37%, B, equipos defectuosos, 61%, y C, levantamiento de cargas, 2%. Seguimos entonces con la tercera pregunta. ¿Son factores que influyen en la exposición a riesgo eléctrico? A, superficies de trabajo, B, estructura e instalaciones, C, tensión aplicada. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes voten en pantalla y leeremos los resultados. Listo, ya vimos que más del 50% ya votaron. Los resultados son A, superficies de trabajo, 10%, B, estructura e instalaciones, 72%, o C, tensión aplicada, 18%. Muy bien, muchas gracias por participar de este sondeo. Ahora sí vamos entonces con el inicio de esta sesión. Ingeniero Julio, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Aquí estoy tomando atenta nota de las respuestas. Como bien lo dice Diana, este sondeo, esta evaluación inicial, pues nos ayuda mucho para poder determinar con qué conocimiento llegan a la acción educativa. Y al final volvemos a repetir las mismas preguntas y revisamos con qué conocimiento salen o qué conocimiento se ha podido adquirir, se ha podido absorber al final de la acción educativa. Pero también es muy importante para que, de acuerdo a los objetivos que nos proponemos, podamos ir revisando en el transcurso de la acción educativa. Podemos revisar dónde el conocimiento, de acuerdo a estos objetivos, es contundente, es sólido, no hay de pronto dudas, por lo menos en la mayoría de los participantes, y en qué temas que estamos abordando, pues hay necesidad de hacer algún tipo de aclaración. Revisando las respuestas que se han formulado a las preguntas sobre el riesgo eléctrico, si está relacionado con choques eléctricos, caída en alturas o en ambas. Pues digamos que ahí hay como una dispersión, aunque sí hay una tendencia, el 79%, casi el 80%, indican que tiene que ver con choques eléctricos, totalmente obvio, pero sin embargo hay un 20% que opinan que tanto con choques eléctricos como con caída en alturas. Y esto pues tiene su sentido, claro, porque muchos de los trabajos eléctricos se realizan en alturas, y cuando se realizan en alturas y hay un contacto eléctrico, pues se puede generar una caída. En ese sentido, pues sí es aceptable y están en lo cierto ese 20%. De hecho, por ahí vamos a mencionar en la presentación. Sin embargo, pues la respuesta más correcta es por el choque eléctrico, porque el riesgo eléctrico, porque hay muchos trabajos en alturas que no tienen nada que ver con el riesgo eléctrico. Entonces ahí la respuesta más acertada es en el choque eléctrico. Ahora, si pensamos que estamos trabajando en alturas, haciendo algún tipo de trabajo relacionado con energía eléctrica, pues sí,
tiene todo el sentido y pues también sería válida esa respuesta. En la segunda inquietud, en la segunda pregunta, donde se indicaba si el riesgo de accidente por condiciones eléctricas eh, se producen por falta de elementos de protección personal, eh, por equipos defectuosos o por levantamiento de cargas, pues obviamente el levantamiento de cargas no tiene nada que ver allí. Sí hay una confusión por falta de elementos de protección personal y equipos defectuosos. Hay allí una dispersión del 61% versus el 37%. ¿Qué se debe de pronto aclarar en este punto? Que seguramente también lo vamos a ir aclarando a lo largo de la presentación. Recordemos que los elementos de protección personal, un elemento de protección personal, no es un elemento que vaya a propiciar un accidente o favorecer un accidente, que se produzca el accidente o vaya a evitar que se produzca el accidente. Es decir, tener el elemento de protección personal no evita el accidente, así como no tenerlo no promociona o no hace viable un accidente. Eh, Acuérdense que por definición el accidente es ese suceso repentino, súbito, que genera una perturbación funcional, una lesión orgánica, invalidez, muerte, una perturbación emocional. Eh, y el evento se genera, tenga o no tenga el elemento de protección personal. Entonces, un elemento de protección personal no es determinante de que se produzca un accidente. Un elemento de protección personal sí puede ser determinante para que las consecuencias de ese accidente sean menores, para mitigar las consecuencias, para que busque que esa forma de energía, en este caso eléctrica o cualquier otro tipo de forma de energía, no entre en contacto con el ser humano. El accidente se produce, tenga o no tenga el elemento de protección personal. Lo que hace el elemento de protección personal, reitero, es minimizar, mitigar las posibles consecuencias de esa forma de energía eléctrica, mecánica, neumática, por vibración, por contaminantes químicos, etcétera. Entonces, en ese sentido, la falta de elementos de protección personal no produce o no genera el accidente. Lo que produce o genera el accidente son, o pueden ser, el uso de equipos defectuosos, y lo vamos a ver en la presentación. Y en la última pregunta, pues sí era un poco más clara, que son factores que influyen en la exposición al riesgo eléctrico, las superficies de trabajo, estructuras de instalaciones o la tensión aplicada, pues obviamente aquí la mayoría votó por la tensión aplicada y están en lo correcto. Bueno, esperamos que ese breve paso por las preguntas pues nos ayuden a ir entendiendo el contenido de esta acción educativa y al final pues podamos hacer un poco más de claridad sobre estos conceptos. Eh, ¿Cómo vamos a abordar el riesgo eléctrico y su contexto? Pues vamos a irlo abordando a través de unas definiciones, de unos conceptos que son claves y que se manejan cuando estamos trabajando con energías vivas, cuando estamos trabajando con exposición a riesgo eléctrico o cuando estamos trabajando con circuitos, equipos que así no estén energizados, pues podrían estar energizados en cualquier momento. Entonces, vamos a manejar unas definiciones básicas, fundamentales, que algunas las encontramos en las normas vigentes, otras las encontramos en la bibliografía, en los documentos técnicos, libros, etcétera, de consulta que igualmente quedan en la bibliografía. Y vamos a ver también dentro del contexto del riesgo eléctrico esos factores que influyen en la exposición a el riesgo eléctrico, lo que puede potencializar un accidente eléctrico, así como lo que puede atenuar ese accidente eléctrico. ¿Qué puede influir? ¿Qué factores influyen? Y también cuáles pueden ser las consecuencias que podemos tener en un trabajador o nosotros mismos
por estar expuesto al riesgo eléctrico. Empecemos con lo básico, con la definición de riesgo eléctrico. Se puede definir que es el trabajo o es aquel que se produce por las instalaciones eléctricas energizadas o bajo tensión. Esta exposición pues genera fenómenos críticos como el choque eléctrico, la electrocución, quemaduras por arco eléctrico y posibles caídas o golpes de las personas que se encuentran trabajando en alturas. Fíjense que aquí estamos recalcando, como estaba en la primera pregunta, que este riesgo eléctrico está relacionado con caídas por trabajo en alturas. Siempre y cuando, reitero, siempre y cuando se esté realizando algún tipo de trabajo eléctrico en alturas. Se puede generar que la persona caiga en alturas, pero como les decía, pues existen un sinnúmero, muchísimas actividades que se realizan en alturas que no tienen absolutamente nada que ver con el riesgo eléctrico. Sin embargo, pues está presente, es un riesgo mixto de dos tareas de alto riesgo, el trabajo con energías vivas y el trabajo en alturas que se mezclan y ahí pueden potencializar la ocurrencia del accidente. En otra definición, pues también vamos a hablar del riesgo de electrocución. ¿Cuándo se presenta o cuándo sucede el riesgo de electrocución o qué es el riesgo de electrocución? El riesgo de electrocución simplemente es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica mortal a través de un ser vivo. Estamos hablando obviamente de un trabajador, pero hay que considerar que cuando hablamos de protección eléctrica, pues también hay que cuidar los seres vivos, plantas o animales que estén por allí en presencia del riesgo eléctrico. Ese riesgo de electrocución o esa posibilidad de circulación de una corriente, pues puede darse en diferentes sentidos por el cuerpo, de un brazo al otro, de un brazo a una pierna en el mismo lado del mismo lado, derecho o izquierdo, o atravesando el cuerpo de mano o brazo derecho a pierna izquierda o de brazo izquierdo a pierna derecha o de la cabeza a alguno de los dos brazos izquierdo o derecho o totalmente vertical de cabeza a los pies o de pies a la cabeza. Entonces, esa posibilidad de circulación puede darse en diferentes vías. Ya más adelante vamos a hablar también un poquito de esto. Vamos a mirar algunas definiciones, vamos a tratar de comparar definiciones que nos trae el decreto 1072 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y algunas definiciones que nos trae el RETIE. Vamos a ver cómo esa diferencia muy sutiles, pero pues por ser el RETIE una norma más enfocada hacia el sector eléctrico, pues digamos está más condicionada a este tipo de condición. La primera definición que podemos comparar, porque pues son muchas, pero hemos seleccionado estas relacionadas con peligro, riesgo, acto, condición, etc. Empecemos por peligro. Para el RETIE, el RETIE define peligro como una condición no controlada que tiene el potencial de causar lesiones a personas, daños a instalaciones o afectaciones al medio ambiente. Una condición no controlada parte de la premisa de que las condiciones deben ser controladas y cuando una condición no controlada, cuando existe una condición no controlada, es cuando existe una situación de peligro. Para el decreto 1072 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, peligro es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño a la salud de los trabajadores en los equipos o en las instalaciones. Entonces, pues el RETI habla de condición no controlada, el sistema de gestión simplemente habla de fuente, situación o acto con ese potencial de causar daño. Controlado o no controlado, tiene la capacidad del potencial de causar daño. Si exista un control, el sistema de gestión determina que puede existir una condición controlada, pero aún controlada tiene el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores. Otra definición, el riesgo. Es muy importante distinguir de peligro y riesgo. A veces usamos ese término indiscriminadamente. Hablamos de riesgo cuando queremos referirnos al peligro. Hablamos de peligro cuando nos queremos referir al riesgo.
En el RETIE, la definición de riesgo está como la probabilidad de que una actividad se produzca una pérdida determinada en un tiempo dado. Es decir, mezcla eh, tres dimensiones o tres variables, por llamarlo de alguna manera. La dimensión probabilidad, la dimensión pérdida y la dimensión tiempo. Es decir, para el RETIE, para el RETIE, el riesgo es una combinación de una probabilidad, de una pérdida, que tiene también un valor, una magnitud, y de un tiempo determinado. Para el sistema de gestión, simplemente la combinación de probabilidad con la severidad de un daño o la severidad de la pérdida. En el sistema de gestión no está determinado el tiempo. El riesgo puede darse en un instante o en un lapso prolongado de tiempo. ¿Cuál de las dos es más acertada? Pues normalmente recomendamos tomar la del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo porque es transversal a todas las condiciones de peligro y digamos que en términos generales si vemos la definición de probabilidad y consecuencia, que es lo que determina el riesgo, pues está inmersa, está incluida en las dos definiciones, tanto la que encontramos en el RETIE como la que encontramos en el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Otra definición, acto inseguro. El RETIE toma el acto inseguro como una violación de una norma de seguridad ya definida. Y es porque en el sector eléctrico las normas de seguridad son muy estrictas. Debe haber siempre para todos los procesos un protocolo de actuación o una norma de seguridad. Pero en seguridad y salud en el trabajo hay muchas actividades que no tienen una norma, que no tienen una norma de seguridad ya definida. Entonces, si no hay una norma definida, entraríamos como ese principio del derecho que lo que no está prohibido, pues está permitido tácitamente y lo puedo realizar. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo va un poco más allá de que exista o no exista norma. El acto inseguro es un comportamiento que podría dar paso a la ocurrencia de un accidente. Aquí sí hay una diferencia muy amplia en acto inseguro, en el concepto que da el RETIE, en el concepto que da el decreto 1072, por cuanto, y concepto muy particular, un acto inseguro es cualquier comportamiento que puede dar paso a un accidente, sin importar que se esté violando una norma o que no se esté violando una norma. No, es que yo actúo de esa manera porque es que no hay ninguna norma que me lo prohíba. No, igual es un acto inseguro. Entonces, ahí estoy simplemente exponiendo para que ustedes determinen cuál es la definición que consideran puede ser más acertada. Y existe también, así como existe una definición de acto inseguro, también existe una definición de condición insegura, tanto en el RETIE como en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, decreto 1072. El RETIE nos toma una condición insegura como una circunstancia potencialmente riesgosa que está presente en el ambiente de trabajo. Y el decreto 1072 nos dice que la condición insegura son circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente. Aquí en condición insegura del RETIE, pues nos dice es potencialmente riesgoso. Recordemos que riesgo lo había definido como la probabilidad de que una actividad produzca una pérdida determinada. Entonces es una circunstancia que potencialmente puede producir una pérdida, que tiene la probabilidad de producir una pérdida que está presente en el ambiente de trabajo y la definición del decreto 1072 es similar, una circunstancia que podría estar dando la posibilidad de dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente, es decir, de una pérdida. Entonces, ahí digamos que las dos definiciones de condición insegura, tanto para el RETIE como para el decreto 1072, no tienen mayor diferencia, son similares, no tanto así, esa definición muy diferente que tienen o la concepción que tienen sobre un acto inseguro. Miremos otras definiciones, un poquito más técnicas, puede ser un poquito tedioso, puede ser un poquito ladrillo ver estas definiciones, pero es muy importante conocerlas
Primero, para estar sintonizados en el lenguaje del sector. Y segundo, pues para poder ir unificando los criterios que tenemos o los conceptos que tenemos de cada uno de, estos conceptos, de estas definiciones. Arco eléctrico o descarga eléctrica. ¿Qué se entiende por arco eléctrico o descarga eléctrica? El arco eléctrico lo podemos definir como un haz luminoso que se produce por un flujo de corriente. Recuerden que la corriente es una energía que fluye, que pasa, que quiere decir que fluye, que va de un sitio a otro, que transita de un sitio a otro, a través de un medio aislante y que puede producir tanto radiación como gases calientes, gases que se generan. Entonces, haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica a través de un medio aislante que produce radiación y gases calientes. ¿Cuáles son las causas de un arco eléctrico? ¿Cuáles son las causas de una descarga eléctrica? Pueden ser malos contactos, pueden ser cortocircuitos, contacto de fases, puede ser apertura de interruptores con carga, puede ser la acumulación de óxido en los circuitos, en las instalaciones, pueden ser descuidos en el trabajo de mantenimiento, es decir, puede tener un sinnúmero de causas. Aquí simplemente estamos tratando de anotar como esas causas más comunes porque seguramente pues va a haber una lista bastante amplia de las causas. ¿Cuáles pueden ser las recomendaciones para evitar ese arco eléctrico o para evitar una descarga eléctrica? Por un lado, usar materiales resistentes para envolver los arcos y mantener también una distancia de seguridad. Nosotros mismos que somos conductores en presencia de una situación, pues podemos afectarnos por ese gas luminoso, por esos gases calientes, por esa energía que se está liberando allí en el arco eléctrico. Usar prendas acordes. Prendas acordes es que sean ignífugas. Recuerden que se produce, es una alta concentración de calor la que se está produciendo para evitar quemaduras. Entonces, prendas acordes, gafas de protección para protegernos de ese haz luminoso que trae consigo una alta dosis de rayos ultravioletas. Entonces, materiales resistentes para envolver los arcos eléctricos, mantener distancias de seguridad, usar prendas acordes como trajes ignífugos, gafas de protección contra rayos ultravioleta, y con esto, pues, digamos, podemos estar protegidos ante la presencia o ante la posibilidad de un arco eléctrico o una descarga eléctrica. Algo muy curioso en el riesgo eléctrico, que en un trabajo eléctrico puede ser, y obviamente es donde se concentran las medidas preventivas, muy peligroso, muy riesgoso, de alta peligrosidad o alto nivel de riesgo, cuando se trabaja con energías vivas. Pero la ausencia de la electricidad también puede generar, en situaciones muy específicas, puede generar accidentes. ¿Qué es la ausencia de la electricidad? Pues es la interrupción del paso de alimentación de corriente en un circuito eléctrico. Está trabajando con una línea energizada, estamos trabajando con un equipo energizado y de un momento a otro hay ausencia de electricidad, interrupción del paso de alimentación de corriente, frena la máquina y pues no sabemos en qué punto puede esto suceder, generando eh, algún tipo de accidente o lesión. ¿Cuáles son las causas? Apagón o corte del servicio, simplemente la empresa de energía hace un corte o un apagón del servicio por cualquier situación que se esté presentando, por una sobrecarga, por falla en los circuitos de transmisión, etcétera. Bueno, está el apagón o corte. No tener plantas de emergencia, hay plantas que ustedes lo saben, pueden revertir automáticamente la energía y hacer la generación sin que haya esa ausencia o esa interrupción del paso del corriente. Y entre otras cosas, esto es lo que puede suceder. ¿Qué se recomienda para evitar problemas con la ausencia de electricidad? Pues disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y plantas de emergencia con esa transferencia automática. Que haya esa transferencia automática, ese paso automático de la alimentación que tenemos externa de la empresa de energía con nuestro suministro o soporte de energía eléctrica, que apenas haya el corte simplemente automática e inmediatamente, ininterrumpidamente se puede hacer ese cambio y
se mantenga el flujo de corriente. Otra definición muy importante, el contacto directo, y pues de aquí salimos o entendemos que si hay un contacto directo con la energía eléctrica, con la corriente eléctrica, también podemos tener un contacto indirecto con la energía eléctrica. Miremos primero qué significa ese contacto directo con la energía. El contacto directo con la energía es el contacto de una persona, o de un ser vivo, de un animal, con esos conductores activos o partes energizadas de una instalación eléctrica. Es tocar con alguna parte de nuestro cuerpo o que alguna parte de nuestro cuerpo entre en contacto con un conductor activo, con un conductor vivo, con un conductor energizado, con una parte energizada dentro de una instalación eléctrica. ¿Por qué puede suceder eso? Porque es que nosotros no somos probadores como para mirar y tocar. ¿Será que esto está energizado? Venga, yo lo toco para ver si esto está energizado. No, eso obviamente el contacto directo es muy diferente a decir inadvertido o no advertido o accidental. Eh, Sin embargo, pues se puede presentar por negligencia o falta de pericia del personal no autorizado, simplemente desconocimiento o negligencia. Negligencia podemos aquí asumirlo también como ese acto inseguro, como esa violación de una norma que ya está establecida. Recordemos que esa definición de negligencia es no seguir un mandato, no seguir una instrucción, no seguir una indicación a la cual estamos jurídicamente obligados, estamos legalmente obligados. Pero si nos vamos aquí al contexto laboral, la negligencia pues, es desobedecer o violar una norma de seguridad. También la falta de pericia del personal no autorizado, falta de conocimiento, falta de entrenamiento, falta de competencias, falta de capacidades por alguna persona que realiza una acción por desconocimiento, por falta de pericia, por impericia y allí tiene el contacto eléctrico. O por la violación de las distancias mínimas de seguridad, distancias que están establecidas por norma, que las podemos encontrar en la resolución 5018, de cuál es la distancia de seguridad dependiendo de la corriente que se está generando en algún punto. Entonces, hay distancias que debo respetar dependiendo de del voltaje que se está presentando en un momento dado en una instalación. Recomendaciones. Respetar las distancias de seguridad. Si la distancia de seguridad para personal calificado es de 3 metros y para personal no calificado es de 5 metros, hay que respetarlas, hay que primero conocerlas y segundo, respetar esas distancias de seguridad. Eh, Hacer un aislamiento de partes energizadas y obviamente utilizar uniformes con ropa apropiada de protección y los elementos de protección personal eh, orientados al riesgo eléctrico. Como está el contacto directo, les mencionaba al comienzo, también está el contacto indirecto. El contacto indirecto, pues, está definido como igualmente el contacto de personas, trabajadores, visitantes o animales con elementos o partes conductivas, partes vivas, partes energizadas o no energizadas, pero en condiciones de falla de aislamientos se pueden energizar. Es decir, tengo una carcasa, tengo una estructura, tengo un equipo como el que vemos allí en el dibujito, en el gráfico que hay, en la representación gráfica que existe de un equipo. El equipo no tiene por qué estar energizado o esa carcasa no tiene por qué estar en contacto con energía eléctrica, pero internamente existe una falla en los aislamientos, existe una falla en su composición eléctrica y entra en contacto con esas partes que no deberían estar energizadas. Entonces, cuando la persona entra en contacto con esta parte que no debería estar energizada, pero por una falla interna se energizó, ahí es donde hablamos de un contacto indirecto. Contacto con partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero en condiciones de falla se pueden energizar, que son partes conductivas, son partes metálicas, partes que que son conductoras de la electricidad, normalmente no tienen por qué estar energizadas, pero una falla interna hace que se energicen. Causas: fallas en el aislamiento, como lo dijimos, un mal mantenimiento de los equipos, de las instalaciones,
falta de un conductor puesta a tierra que haga que la fuga de la corriente se vaya a tierra y no energice elementos que no deberían estar energizados. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar estos contactos indirectos? Mantener distancias de seguridad, muy importante, nuevamente las distancias de seguridad, y hacer mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, reemplazando partes, revisando dónde pueden haber fugas, revisando los aislamientos para evitar precisamente que este tipo de situaciones se presenten. Otra definición, vamos a hablar de los cortocircuitos o el cortocircuito. Es un término que de pronto es de los que más se menciona, pero muchas veces no entendemos por qué se generan o cómo se generan. Un cortocircuito es una unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial del mismo circuito. Hay un mismo circuito, hay dos puntos de diferente potencial, se unen, allí se presenta el cortocircuito. Se recorta el recorrido de la corriente, ese es el cortocircuito. ¿Cuáles son las causas? Si estamos a la intemperie, vientos fuertes que hacen mover líneas energizadas hasta que entren en contacto una con otras de manera parcial y en un corto tiempo, pero suficiente como para que exista ese cortocircuito. Los equipos defectuosos, accidentes externos o sencillamente la falta de pericia de un trabajador cuando está trabajando en una instalación, en un circuito y de pronto hace contacto con dos fases y esto genera el cortocircuito. Recomendaciones muy importantes, contar con interruptores automáticos de máxima corriente o esos cortocircuitos fusibles, esos interruptores que lo que hacen es que cuando se está presentando esa situación simplemente se saltan para evitar que el flujo de corriente siga, cortocircuitos de fusibles. Eh, eh, Muy importante para evitar este tipo de situaciones. Algo que tiene que ver mucho con el riesgo eléctrico, con la condición de peligro eléctrico, con la probabilidad y las consecuencias, el riesgo eléctrico y obviamente que se presenten accidentes. El uso de equipo defectuoso, el estar manipulando equipo defectuoso o el estar dando de alta para el trabajo de equipo defectuoso o no detectar un equipo defectuoso. ¿Qué es un equipo defectuoso? Son aquellos dispositivos que presentan fallas en sus materiales, ya sea porque son materiales que de por sí son defectuosos, ya sean materiales que no son suficientes, porque el material puede ser muy bueno para determinadas condiciones, para determinada intensidad de corriente o para determinado voltaje, pero no para el que se está usando. Entonces, esas fallas en dispositivos, en materiales, en las herramientas o en los mismos elementos de protección eléctrica o elementos de protección personal, eso lo podemos denominar un equipo defectuoso. Equipo defectuoso no necesariamente es que esté dañado, que tenga algún daño por donde pueda haber alguna fuga de corriente. Un equipo defectuoso puede ser un elemento de protección personal nuevo, pero que no está orientado al nivel o al tipo de riesgo o al nivel de energía sobre el cual se va a estar trabajando. Eso lo podemos denominar como un equipo defectuoso. ¿Cuáles son las causas? Mal mantenimiento de las instalaciones, mal mantenimiento locativo, mala instalación, la realización de una instalación en términos poco técnicos, mucho tiempo de uso o abuso de los circuitos de las instalaciones o un transporte inadecuado de los elementos y los materiales. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues muy obvias y muy lógicas sobre estas causas. Hacer un mantenimiento predictivo y preventivo en las instalaciones, construir instalaciones según las normas técnicas y el uso de materiales de acuerdo a la energía que se va a manejar. Esas son las recomendaciones fundamentales. Pueden haber una serie de recomendaciones que más adelante en las demás etapas de esta ruta del conocimiento vamos a estar repasando.
Hay que considerar también los rayos, ese fenómeno natural que está definido como un fenómeno físico que se caracteriza por la transferencia de esa carga eléctrica de una nube a la Tierra, pero también puede ser de la Tierra a la nube o entre dos nubes, al interior de la nube o desde la nube hacia la ionosfera. Entonces, simplemente se presenta por una diferencia potencial y va generándose esta carga, esta descarga eléctrica. ¿Qué se puede presentar o cuáles pueden ser las causas de que un rayo llegue a afectar una instalación? Fallas en el diseño o construcción de operación y mantenimiento del sistema de protección contra rayos. No está bien diseñado, no está bien definido, no está bien instalado, no está bien estructurado. Ahí pueden haber esas fallas. Recomendaciones: la instalación de pararrayos. En caso de que haya rayos, tormenta eléctrica, suspender actividades de alto riesgo como trabajo en alturas, como trabajo en redes, así estén desenergizadas, porque un rayo puede energizar toda la instalación, especialmente pues cuando hay personal trabajando o haciendo sus labores al aire libre. Otra situación muy común que hay que considerar dentro del contexto de las condiciones eléctricas son las sobrecargas eléctricas o las sobrecargas de energía. Por definición, una sobrecarga es el funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal de carga. Todos los elementos, cuando trabajamos con instalaciones eléctricas, tienen una capacidad nominal de carga que está perfectamente definida. Si se hace un exceso de su funcionamiento, pues estamos haciendo una sobrecarga. ¿Por qué puede suceder? Porque se superan los límites nominales de los equipos o conductores, porque se cuenta con instalaciones que no cumplen unas normas o unas especificaciones técnicas o simplemente por desconocimiento de las cargas que se pueden manejar en determinada instalación. ¿Qué se recomienda? Uso de interruptores automáticos, aquellos que cuando están diseñados para trabajar con una carga específica y cuando hay una sobrecarga simplemente se disparan y no permiten el paso de corrientes. Estos son asociados con cortacircuitos fusibles que están correctamente dimensionados, es decir, que pueden determinar específicamente cuál es su capacidad de carga y en el momento en que se percibe una carga superior, sencillamente se disparan y no dejan que haya una transmisión de carga. Sobre tensión de contacto, vamos a hablar de tensión de contacto y tensión de paso. Hay algo que hay que diferenciar perfectamente en trabajos eléctricos. Una tensión de contacto es una diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre una estructura metálica y la puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia de 1 metro. Una distancia de 1 metro que puede ser una distancia de alcance de un brazo. Esta distancia es horizontal, como les menciono, es equivalente a la máxima que se puede alcanzar al extender un brazo. ¿Por qué se puede dar esa tensión de contacto? Se puede presentar por rayos, fallas de la puesta a tierra, fallas del aislamiento, violación de las distancias de seguridad. Allí se puede presentar esta tensión de contacto. ¿Qué se recomienda en la tensión de contacto? Respetar distancias de seguridad, usar puestas a tierra de baja resistencia, restringir los accesos únicamente para personal autorizado o personal calificado. Pero también tenemos la tensión de paso. La tensión de paso ya es una diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre dos puntos de la superficie del terreno separados por una distancia de paso de aproximadamente 1 metro. ¿Por qué se presenta esta tensión de paso? Rayos, fallas de las puestas a tierra, fallas del aislamiento y también violación de las áreas restringidas. ¿Qué se recomienda? Puestas a tierra de baja resistencia y restringir los accesos a personal únicamente autorizado para realizar las labores. Bueno, esperamos que este recorrido por conceptos y definiciones pues nos hayan servido o para aclarar dudas que teníamos o sencillamente para poder nutrir nuestro conocimiento de conceptos o términos que escuchábamos frecuentemente, pero pues no conocíamos muy bien la definición. Ya podemos tener la definición y si
queremos más adelante, pues podemos darle un repaso a estas definiciones. Cuando tenemos una exposición a contacto eléctrico, cuando hay una un posible contacto eléctrico, hay algunos factores que influyen en esa exposición. Uno es la intensidad del corriente, otro es la duración del contacto eléctrico, otro es la resistencia eléctrica del cuerpo humano, otro frecuencia de la corriente y otro el recorrido de la corriente por el cuerpo, así como el tipo de corriente y la tensión aplicada. Miremos muy rápidamente cada uno de ellos, esos factores que influyen. Intensidad de corriente. En realidad la intensidad de la corriente es la más peligrosa que puede existir. Es la que realmente causa las lesiones al trabajador. Es uno de los factores que hacen más peligrosa la electricidad. Entre mayor sea la intensidad de la corriente, mayores pueden ser los efectos irreversibles para la persona que está expuesta. ¿Por qué razón? Entre otras cosas, porque el límite máximo de intensidad peligrosa para una persona es 25 miliamperios. Una intensidad muy bajita ya está haciendo unos efectos muy adversos a la salud del trabajador. Apenas con 25 miliamperios, pues ya hay un riesgo alto para un trabajador. Otro factor que influye es la duración del contacto eléctrico, que obviamente entre mayor sea el tiempo de choque eléctrico, mayor será la gravedad del daño generado. Muchas veces en estas ferias de pueblo, incluso muchas fiestas empresariales, vemos como esas pruebas de que cojamos dos bastoncitos y ahí nos están generando una corriente para ver qué tanto resistimos. Ahí estamos haciendo un contacto eléctrico tratando de que dure más porque seamos más fuertes, ¿no? Estamos luchando contra un paso de corriente que está siendo dañino, es decir, no estamos electrocutando, palabras más o palabras menos, que seguramente es una intensidad por debajo de los 25 miliamperios, pero que igual estamos generando paso de corriente por nuestro cuerpo. Y entre mayor sea el tiempo de choque eléctrico, pues mayor puede ser el daño generado. La resistencia eléctrica del cuerpo humano depende de muchas características del género, de la raza, de la edad, de la corpulencia, de la humedad de la piel, de la grasa que tenemos, etcétera. Pero también depende de la trayectoria que realiza la corriente por el cuerpo. Normalmente, en condiciones normales, el cuerpo resiste un promedio 500 ohmios, que también es un valor relativamente bajo. La frecuencia de la corriente son los ciclos por segundos en los que se mueve la corriente. Esto es una medida que se denomina el Hertz. Cuando aumenta la frecuencia, disminuye la resistencia del cuerpo humano, es decir, a mayor frecuencia de la corriente, mayor ciclos, pues disminuye la resistencia del cuerpo humano, y las frecuencias de energía eléctrica que están entre 25 y 2000 Hz representan un alto riesgo para la fibrilación cardíaca, para la frecuencia cardíaca. Ahí entra afectar el corazón. Otro factor que influye muchísimo es a la exposición, es el recorrido de la corriente por el cuerpo. La corriente por el cuerpo, como les mencionaba al comienzo, los daños son generados de acuerdo al recorrido que hace la corriente por el cuerpo. Puede ser de brazo a brazo izquierdo a pie derecho, brazo derecho a pie izquierdo, cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, de la cabeza al brazo derecho al brazo izquierdo. Dependiendo de ese recorrido, igualmente están los daños. Otro factor que influye, el tipo de corriente y la tensión aplicada. El tipo de corriente, la corriente continua actúa por calentamiento, puede ocasionar efecto electrolítico, ese efecto electrolítico que hace, por ejemplo, que se separen los componentes básicos de un componente como el agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, imagínense que eso, de acuerdo a la corriente que se está ingresando a nuestro organismo, pues está generando también ese efecto electrolítico en nuestro organismo, a pesar de que la electrólisis también se utiliza mucho en algunos tratamientos médicos curativos, pero en alta intensidad, pues lo que genera es daño en nuestro organismo, daño en el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, que es la piel, y pues obviamente los órganos internos. Y la tensión aplicada es otro factor que influye, aunque la tensión o voltaje no es la
la que genera la fatalidad, porque ya ahí vimos que la que puede generar la fatalidad es la intención de la corriente. De todas maneras, las altas tensiones repercuten en el daño cuando se aplica una resistencia muy baja, que ya vimos que en el cuerpo humano es de 500 ohmios. Para ir terminando, ir cerrando, consecuencias del paso de la corriente en el cuerpo, múltiples, en todos los órganos pueden haber consecuencias, dependiendo del órgano son las consecuencias. El corazón, con corrientes superiores a 50 miliamperios, recuerden que la resistencia mínima era 25 miliamperios, pero ya con 50 se puede producir una fibrilación ventricular. En la piel, les mencionaba, es el órgano más extenso del cuerpo, se puede observar de manera evidente el grado de afectación. En el sistema respiratorio también puede generar asfixia, parálisis por los músculos del sistema respiratorio, o en el cerebro que controla el mecanismo del sistema respiratorio, pues también se puede ver afectado. El sistema locomotor, por el choque eléctrico, los músculos pueden representar movimientos involuntarios y generar esa afectación al sistema locomotor, al sistema digestivo, pues el paso de la corriente eléctrica genera esa dilatación gástrica, vómitos, hemorragia digestiva, arritmia cardíaca, entrar en estado de shock. Y por último, en el sistema urinario, al verse afectado por una corriente eléctrica, se puede presentar una necrosis o muerte cerebral tubular renal por hemoglobinuria. Esto un concepto muy técnico, muy médico, que lo que hay que considerar es que afecta gravemente el sistema urinario, descomponiendo los glóbulos rojos que aparecen en la orina. Bueno, se nos acabó el tiempo muy rápido. Queda la bibliografía, queda el material de consulta para ampliar esta información en las demás estaciones, en las demás etapas de esta ruta del conocimiento 2026 del riesgo eléctrico, de esta comunidad de prevención de riesgo eléctrico. Vamos a ir ampliando varios de los temas que hemos visto. Diana, para que por favor apliquemos el sondeo final. Claro que sí, ingeniero Julio, se nos acaba el tiempo, pero recordemos que tenemos muchas más sesiones para que disolvemos nuestras dudas. Vamos entonces con el sondeo final, el segundo sondeo final, con la primera pregunta. El riesgo eléctrico está relacionado con A, choques eléctricos, B, caídas en trabajo de altura, o C, las respuestas A y B son correctas. Esperaremos unos segundos a que ustedes respondan en pantalla para leer los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, choques eléctricos, 75%. B, caídas en trabajo en altura, 1%. C, las respuestas A y B son correctas. Mantenemos los porcentajes similares. Es cierto, puede ser correcta el A y B, que se presenta también en alturas y por choques eléctricos en condiciones muy particulares, pero también recordemos que la mayoría de los trabajos eléctricos, de los trabajos que se realizan en alturas no son trabajos eléctricos. Entonces, en ese sentido, la respuesta correcta sería la A, pero no quiere decir que los que contestaron de choques eléctricos y quedan en alturas estén equivocados, porque definitivamente un choque eléctrico en alturas pues genera la caída del trabajador. Así es, vamos entonces con la segunda pregunta. El riesgo de accidente por condiciones eléctricas se produce por A, falta de equipos de protección personal, B, equipos defectuosos, C, levantamiento de cargas. Nos esperaremos unos segundos para ver sus respuestas. 50% de los participantes ya votaron. Los resultados quedaron de la siguiente manera. Falta de equipo de protección personal, 21%, B, equipos defectuosos, 75%, y C, levantamiento de cargas, 5%. Bueno, con casi el doble de personas conectadas. Estamos conectadas al comienzo 199, habían contestado acertadamente equipos defectuosos, 61%. Estamos casi 400 personas. Contestaron el 75% de equipos defectuosos. Esa es la respuesta correcta. Reitero, elementos de protección personal no produce el accidente, como tampoco lo evita. Lo que hace el elemento de protección personal es minimizar las consecuencias de ese accidente que con elementos de protección personal o no, se produce de todas maneras. Listo, vamos entonces con la tercera y última
pregunta de este sondeo. Son factores que influyen en la exposición a riesgo eléctrico. A. Superficies de trabajo. B. Estructura e instalaciones. O C. Tensión aplicada. Esperaremos unos segundos para ver sus respuestas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A. Superficies de trabajo, 7%. B. Estructura e instalaciones, 66%. Y C. Tensión aplicada, 25%. Para esto, recordemos que los factores que influyen los estábamos viendo ahora al final y estamos hablando de la tensión aplicada. Entonces, para que tengamos claro que los factores que influyen no están en la superficie de trabajo, sino es en la tensión aplicada, que no es la razón, decíamos, no es la razón de la fatalidad de los accidentes, pero sí es la razón de que se presenten por la baja resistencia que tiene el cuerpo humano. Entonces, en los factores que influyen no tenemos superficie de trabajo, tenemos intensidad de la corriente, tenemos duración del contacto eléctrico, resistencia eléctrica del cuerpo humano, frecuencia de la corriente, recorrido de la corriente por el cuerpo, tipo de corriente y la tensión aplicada. Entonces, la respuesta correcta era la C, tensión aplicada. Listo, muchas gracias, ingeniero Julio, por esta retroalimentación y nos encanta verlos a todos tan participativos. Tenemos varias preguntas en el chat. Iniciemos entonces con la primera. Si un sistema de puesta a tierra se detectan tensiones de paso y contacto no letales pero sensibles para las personas, como por ejemplo en pruebas de descarga atmosférica en un pararrayos, ¿deben implementarse medidas de mitigación dentro del sistema de gestión o pueden considerarse un riesgo aceptable? Claro, no. La empresa determina, de acuerdo a sus recursos, sus políticas y sus objetivos, cuál es el riesgo aceptable. No podemos definir en términos generales cuál es el riesgo aceptable de manera generalizada. Cada organización la determina. Pero sí lo que se tiene que buscar al ejercer este tipo de controles y más una estructura que se ha realizado para tener un control del riesgo como se está describiendo, pues hay que buscar el mínimo riesgo posible, es decir, optimizar esos mecanismos de prevención para poder minimizar el riesgo. Vale, ingeniero Julio, nos preguntan por aquí, ¿cuál es la distancia de seguridad recomendada para evitar contactos directos? Uy, pues será para contactos de pronto indirectos, porque el contacto directo es cuando hacemos contacto directamente con el elemento. Las distancias de seguridad están determinadas en la resolución 5018, dependiendo de los tipos de voltaje, no los tengo presentes en este momento, pero están a partir de los 3 metros en adelante, dependiendo de la energía que se maneje en esa instalación. Listo, y por último tenemos, ¿es recomendable el uso de TENS para aliviar el dolor y la relajación muscular? Uy, no, eso ya es un término, ya es un concepto médico que no me atrevo a meterme allí. Zapatero a tus zapatos. Sugeriría consultar con un profesional médico cuál es el mejor tratamiento para el dolor. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Julio, por tu tiempo y por tu conocimiento. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión con tu comunidad. Que tengas un feliz día. Claro que sí. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima acción educativa. Y a nuestros participantes, ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación con el que abordaron esta actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual y de Enseñanza Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros, que están totalmente actualizados. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa.
Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solamente deben escanear este código QR que aparece en pantalla o dar clic en el enlace publicado en el chat. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. A este congreso no solamente vinimos a aprender, sino a vivir una experiencia transformadora. En este cuarto Congreso de la Salud Psicosocial en esta maravillosa Ciudad Blanca, no solo crearemos un evento académico, sino un evento con propósito, calidad humana y profesionalismo, porque queremos que expandas tu mirada, que eleves conciencia y que seas generoso con tus conocimientos. Por eso contamos con expertos de altísima calidad que te van a llevar en esta experiencia educativa el día de hoy. Mi nombre es Carolina Urrutia Bastidas, muy feliz de participar en este evento de Positiva, encantada con toda la temática, el manejo que han hecho a través de las diferentes salas interactivas y el énfasis que le están haciendo a todo el proceso psicosocial, especialmente este proceso que se necesita con la seguridad y todo lo que está manejando el departamento del Cauca, súper importante y oportuno en este momento. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana María. El día de hoy estoy aquí en el Congreso de Positiva. Quería contarles que ha sido una experiencia súper genial. Es algo dinámico que nos permite interactuar con otras personas de otras entidades. Eso nos enriquece a nosotros como profesionales en SST. Es algo que hemos estado en movimiento constante y nos permite entonces como llenarnos de esos conocimientos mucho más conscientes. Hola, mi nombre es Rubí Colorado Sinisterra, vengo de Guapi, Cauca. Estoy muy contenta de estar aquí socializando con los demás compañeros, hablando del tema psicosocial, ya que anteriormente había mucho tabú y nos damos de cuenta de lo importante que es, ya que las personas son lo más importante de las empresas. María Estela Carvajal Rosada, vengo de la Contraloría de la República. Me parece muy importante este congreso que está realizando la EDL Positiva porque tiene un enfoque en la gestión de nuestras emociones y en la salud psicosocial de las organizaciones. Vale la pena resaltar el arte de ser feliz en nuestras organizaciones. Necesitamos ser líderes, brigadistas de emociones positivas. Por aquí me encuentro con el gerente de la sucursal del Cauca y yo quiero que nos cuentes cómo este congreso impacta a la región. Así es, Valentina, te cuento que ha sido el momento más propicio en el hecho que Positiva nos visite con este congreso que ya nos tiene acostumbrados cada año y pues con todos los eventos que han ocurrido en estos últimos días, pues es un bálsamo con el que nosotros le decimos a la comunidad, le decimos a nuestra fuerza pública, aquí estamos presentes y todas nuestras 9.000 empresas también están haciendo patria desde la sucursal Cauca.